La Iglesia Bautista de Nacimiento presenta su serie de estudios bíblicos sobre la familia. Hoy exploraremos la comunicación, vital para ser una sola carne. En este estudio descubriremos cómo los roles dentro de la familia no solo traen armonía, sino que también glorifican a Dios y edifican su reino. Que este mensaje nos desafíe a cumplir con fidelidad el llamado que Dios nos ha dado en nuestros hogares. Este tema será desarrollado por nuestro hermano en Cristo, Edmanuel Leiva. Bienvenidos a este tiempo de reflexión y aprendizaje en la Palabra de Dios. Bien, hermanos, la comunicación vital para ser una sola carne. Lo que vamos a ver el día de hoy básicamente tiene que ver con lo que allí dice en la pantalla, la comunicación. Y la comunicación, hermanos, es vital para poder ser una sola carne. Durante ya más de un mes hemos estado viendo algunos aspectos principales con respecto a una sola carne. Y hoy día vamos a ver un concepto muy importante que hasta cierto punto es fácil de entender, pero muchas veces es difícil de poder aplicar, y sobre todo cuando entendemos que la comunicación no es simplemente hablar. Porque como vamos a ver, hay una gran diferencia entre que yo me siente a hablar con mi esposa y realmente y que realmente podamos tener una comunicación junto a ella. Y eso, el no tan solo comunicar o el poder simplemente hablar, sino que comunicar algo a mi esposa es vital para poder ser, o a mi esposo en el caso de las mujeres, es vital para ser una sola carne. Comencemos en primer lugar con ese texto que está ahí en Amós 3:3 y dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Qué cree usted? Si hay dos personas unidas, y llevémoslos al tiro al área del matrimonio, si hay dos personas unidas en matrimonio y ellos son llamados a ser una sola carne, ¿podrán andar esos dos, hombre y mujer, juntos si no se han puesto de acuerdo? En ninguna manera. Y si eso es así en lo general, ¿cuánto más debiese ser en la vida matrimonial? O sea, ¿podemos caminar como una sola carne si nosotros no nos ponemos de acuerdo? En ninguna manera. Entonces, para poder tener una buena relación matrimonial y una buena comunicación en el matrimonio, lo que yo debo básicamente es poder tener una buena comunicación. Y esto es muy relevante con respecto a la comunicación en el matrimonio. Y allí dice: toda pareja que experimenta problemas, tiene problemas de comunicación. Y toda pareja matrimonial, estoy hablando en ese caso. Y toda pareja con un gran matrimonio tiene una excelente comunicación. Entonces, eso es como una proporción, ¿cierto?, directa, ¿cierto? O sea, a medida que yo tengo una buena comunicación con mi esposa, entonces mi matrimonio, mi relación matrimonial, ¿de qué manera va a ser? Buena, ¿cierto? Si yo tengo una mala comunicación con mi esposa, lo más probable es que mi relación matrimonial no va a andar muy bien. Y ahora, hermanos, en general, por diseño de Dios, nosotros podemos ver, y vamos hoy día a hablar bastante con respecto al diseño de Dios, y vamos a ver básicamente acerca de algunos aspectos médicos incluso, con respecto a cómo somos hombre y mujer. Y en general, por diseño de Dios, las mujeres o las esposas tienden a hablar más y les gusta sentarse y solucionar los conflictos hablando. Eso es una realidad. A las mujeres les gusta hablar un poco más, son un poco más hábiles para la comunicación. En cambio, los hombres hablamos menos y nos gusta solucionar las cosas hablando lo menor posible. Y eso, hermanos, es una realidad, y vamos a ver por qué es así. Entonces, la comunicación, en primer lugar, es un proceso a través del cual las personas expresan sus ideas y emociones. Y fíjese bien cómo dice ahí: de una forma verbal o no verbal, logrando que cada cual entienda al otro. Y note allí en esa definición que la comunicación no es simplemente un acto o un evento específico. Allí lo primero que dice que es un proceso.
No es algo tan simple como simplemente hablar. Entonces es un proceso, y allí dice que nosotros comunicamos principalmente de manera verbal, a través de palabras, ¿cierto? Nos vamos comunicando, pero dice allí también de manera no verbal. Y de manera no verbal, eso lo podemos ver a través de, no sé, expresiones faciales. De repente, cuando yo le comunico a mi esposa, yo le puedo decir a mi esposa, por ejemplo, ella va pasando, yo estoy sentado en el sillón y ella va pasando por delante o por donde sea, y yo estoy, no sé, leyendo la Biblia o leyendo alguna cosa, o en mi teléfono, y yo le digo a mi esposa, Vicky, te amo. Y fíjese esta otra escena, que yo vaya y yo le diga a mi esposa, Vicky, y yo la mire a los ojos, y la llame a mí y le diga, ven, acércate un poquito más. Y después le diga, no, ven, acércate otro poquito más. Y yo la tengo aquí frente a mí, y yo le digo, vi o amor, te amo. Es muy distinto, ¿cierto?, a que yo esté con el teléfono y le diga, te amo, pero como que parece que no la estoy ni viendo siquiera, a decir y estar al lado de ella, incluso poder quizás abrazarla y decirle, amor, te amo. Son distintas maneras de comunicar, entonces comunicamos de manera verbal, pero también comunicamos de manera no verbal. ¿Qué cambió allí en esa escena? Cambió el tono, puede haber cambiado el lenguaje facial, corporal, y eso, hermanos, da cuenta de que no todo lo que comunicamos se comunica de manera verbal, sino que hay muchas cosas, y vamos a ver unos porcentajes un poco más adelante, de que nos indican que la mayor cantidad de lo que comunicamos se transmite por medio de lo no verbal. Y allí también esa frase nos termina diciendo que en la comunicación debe lograr un entendimiento de ambos. Se expresan ideas y emociones de forma verbal y no verbal, pero hay que lograr algo con la comunicación, si no, nos estamos realmente comunicando. Y lo que hay que lograr es que cada cual pueda entender al otro. Si yo le estoy hablando a mi esposa, la idea es que mi esposa pueda entender lo que yo le estoy comunicando. Veamos, hermanos, algunas cosas que yo sé que más de alguna a lo mejor usted ha escuchado o incluso ha vivido. ¿De qué se quejan las esposas? Y principalmente con respecto a la comunicación. Las esposas se quejan de lo siguiente. Mire, allí dice, mi esposo no habla. Los esposos aquí de IBN hablan, ¿o no? ¿Con sus esposas? Hay veces que las mujeres dicen, no, es que mi esposo no habla casi nada. En otras oportunidades, las esposas dicen, es que él cuando está frente a la televisión, está frente al computador o está haciendo cualquier cosa, él como que parece que se desconecta del mundo. ¿Y eso pasa o no, hermanas? Como que de repente los hombres están haciendo algo y como que se desconectan de todo lo demás. Y vamos a ver por qué ocurre eso. Hay otra queja de las mujeres, es que las mujeres dicen, mi esposo nunca o casi nunca me escucha. Y el esposo puede decir, pero ¿y cómo se va a quejar de eso, de que no la escucho, si estuvimos por casi 2 horas hablando? Pero el problema, hermanos, allí es que como la esposa no se siente entendida por su esposo, ella muchas veces cree que no la escucharon, porque la mujer lo que quiere es resolver el problema, lo quiere resolver hablando y quiere que hablando se resuelva inmediatamente el problema. Pero muchas veces, y lo vamos a ver, hermanos, los hombres no actúan de esa manera. Nos cuesta un poquito pensar y expresar y comunicar algo y expresar sobre todo nuestros sentimientos. Mi esposo cree que es un sábelo-todo. ¿Le ha pasado eso, no? A las damas que a veces dicen, no, es que mi esposo, él cree que todo lo sabe. Él siempre tiene una fórmula para poder arreglarlo todo. Él lo conoce todo, tiene la solución para todo. Y otras veces la esposa dice, el problema con mi esposo es que él tiene la mente en un solo canal. Y eso es muchas veces en la parte, el área sexual. Y eso ocurre, hermanos. Y eso ocurre no tan solo en la gente del mundo, sino que también dentro
a cada uno de los hombres que hemos sido creados en esta tierra. Ahora las quejas de los esposos. ¿De qué nos quejamos los esposos? Y esto es importante porque vamos a llegar al área médica y vamos a poder ver allí cómo funcionan en cierta manera los cerebros de la mujer y también del hombre. ¿De qué se quejan entonces los esposos? Los esposos muchas veces dicen, las mujeres son demasiado emocionales, mi esposa es demasiado emocional. Y como que las emociones, hermanos, a los hombres muchas veces como que nos cargan, como que a veces las emociones nos sobrepasan en cierta manera y a nosotros como hombres hay algo que nos cuesta y nos cuesta mucho lidiar con esa área emocional. Somos un poco más toscos o más torpes. Muchas veces los hombres tienen quejas y ellos dicen, es que mi esposa es tan impredecible. Son como el clima tropical, como que de repente parece que está lloviendo, pero como que a los 5 minutos está soleado y caluroso. Y eso pasa, hermanos, y vamos a ver por qué pasa, porque las mujeres en cierta manera tienen distintos vaivenes emocionales y los vamos a ver un poco más adelante. Otra queja de los esposos es que no hay quien comprenda a mi esposa, es que no hay quien las comprenda. Otra queja es que nadie las puede realmente complacer. Y por último, mi esposa cree que ella es la que me va a cambiar. Y esas son quejas que tienen muchas veces los esposos. Esas quejas son comunes tanto de las mujeres como de los hombres casados. Y en alguna medida, hermanos, cada una de esas quejas tiene su raíz en que marido y mujer han sido diseñados por Dios con ciertas diferencias físicas, cerebrales y también fisiológicas. No pasamos las mismas cosas los hombres que las mujeres a nivel fisiológico. Hay muchas hormonas que los hombres tienen y que las mujeres no, o que las mujeres las activan y los hombres en realidad ni siquiera activan eso. Entonces, y eso lo vamos a ver, como le dije, un poquito más adelante. Por ejemplo, las mujeres fueron diseñadas por Dios con muchos, como les decía, vaivenes emocionales, ya sea por el ciclo menstrual, ¿cierto? Y eso es algo que también viene por diseño divino. No es algo que salió de la nada, sino que por diseño divino las mujeres tienen un ciclo hormonal o menstrual, ¿cierto? Entonces, las mujeres fueron diseñadas por Dios con muchos vaivenes en sus emociones. Y muchas veces para nosotros como hombres es difícil poder entender muchas veces esos vaivenes. Como decía anteriormente, los hombres de repente dicen, pero es que como si mi esposa recién se estaba riendo, estábamos riendo a carcajadas y ahora como que parece que se anduvo un poco enojando por algo. ¿Y eso pasa o no a los hombres? ¿O a las mujeres? Si pueden reconocer o no. Eso pasa. Y nosotros no entendemos eso. ¿Por qué? Porque nosotros no somos mujeres. Y muchas veces no nos ponemos en el lugar de la mujer. No somos tan emocionales como la mujer, somos un poco más toscos. Nos cuesta en cierta manera lidiar con nuestras propias emociones. Y si nos cuesta lidiar con nuestras propias emociones, ¿cuánto más nos cuesta lidiar con la emoción de nuestra esposa? Y hermanos, hay un libro, y lo traje acá, que es que es de Kathy Cheraldy, junto a su esposo Miguel Núñez. Y ellos tienen este libro que se llama Revolución Sexual, una perspectiva bíblica y un análisis médico. Y si usted lo puede comprar y leer, en el último capítulo de este libro, Kathy Cheraldy, expone algo que titula como la montaña rusa de las emociones de la mujer. Porque eso es una realidad. Las mujeres fueron diseñadas con una montaña rusa, por así decirlo, de emociones. Y se lo recomiendo, hermano, si puede leerlo, comprarlo y leerlo, sería muy bueno. Porque allí, si usted lo lee, se va a dar cuenta de que hay muchas cosas en las que somos ignorantes con respecto al cerebro de nuestras esposas, al cerebro de nuestros esposos, pero también cómo lidiamos Esto nos va a ayudar a capacitarnos en cómo lidiamos con las emociones de nuestra esposa y también con el carácter de nuestro esposo. Así que se los recomiendo.
Aquí aparece mucho, hermanos, con respecto a cómo Dios diseñó tanto a la mujer como al varón y los diseñó con ciertas diferencias cerebrales y fisiológicas y que a través de ese conocimiento nosotros podamos llegar a entender o a comprendernos de manera mutua. Hay algunas diferencias entre hombre y mujer y eso, como les dije, lo saqué de este librito. Hay algunas diferencias entre hombre y mujer y esto se da porque a nivel físico, fisiológico, cerebral, los cerebros de la mujer y del hombre están estructurados por Dios de una manera distinta. Por ejemplo, allí dice los hombres usan un solo lado del cerebro a la vez. Y eso es así, por eso es que muchas veces nos enfocamos en una sola cosa y aunque nuestra esposa, a mí me pasó en la semana, me dijo, cuida esto, era una cosa, mi esposa, y yo estaba justamente atendiendo algo y después ella como al día siguiente me preguntó, ¿y dónde quedó tal cosa? Y yo le dije, ¿y cuándo me dijiste eso, amor? Y es porque estaba muy enfocado en algo y ella no se dio cuenta que estaba tan enfocado y me dejó encima de la mesa algo y yo ni siquiera me percaté de que me había hablado. Entonces los hombres usamos un solo lado del cerebro. Y las mujeres cuando hacen cualquier tipo de cosas, y eso, hermano, es cualquier tipo de cosa, ellas usan ambos lados de su cerebro todo el tiempo. ¿O no? La mujer puede estar cocinando, hablando, pendiente de los niños, pendiente del teléfono, pendiente de todas las cosas, de qué es lo que está pasando afuera, adentro de la casa. Y ellas pueden fácilmente hacer eso, son en cierta manera multifuncionales. Los hombres tendemos, por ejemplo, a solucionar problemas de manera secuencial, uno a uno. Uno, después dos. Cuando terminamos con el 2, el 3. Y cuando terminamos con el 3, el 4. Pero las mujeres, hermanos, no son de esa manera. Las mujeres pueden solucionar sus problemas pueden pasar del 1 al 3, del 3 al 7, del 7 al 9 y del 9 pueden pasar al 2. Y para ellas es fácil hacer eso. Ellas tienden a solucionar los problemas de esa manera. Y pasa, por ejemplo, que nuestras esposas muchas veces quieren que los hombres les demos una respuesta rápida a un problema. Y muchas veces cuando hay problemas, el esposo generalmente lo que hace es mantenerse callado. Escucha, pero callado. Y no sé si a usted le ha pasado, hermano, pero muchas veces escuchamos decir, cuando ella nos comenta un problema, escuchamos muchas veces decir, pero ¿y no me vas a decir nada? ¿Pasa o no a las esposas o a los esposos? ¿Y no me vas a decir nada? ¿Acaso tú no me estás escuchando? Y eso muchas veces pasa. Pero no es que el hombre, hermanos o hermanas, no esté escuchándole. Él muchas veces sí está escuchando y sí él está atendiendo al problema. Pero el problema es que el hombre no resuelve problemas de la misma manera que la mujer. Y eso, hermanos, es por una cuestión fisiológica, por una cuestión a nivel cerebral, es porque Dios así lo diseñó. El hombre, y esto también lo vamos a ver, posee el centro de comunicación en el hemisferio derecho del cerebro y el área encargada de la resolución de problemas se encuentra en el hemisferio izquierdo. ¿Y cuánto podemos ocupar los hombres las dos mitades del cerebro a la vez? No. Entonces, si el área de la comunicación está en el área derecha y el área de la resolución de conflictos está a la izquierda, entonces como que nos cuesta, si estamos resolviendo algo, nos cuesta comunicarlo de manera rápida. Pero eso, volvemos a lo mismo, es por diseño de Dios. Dios así creó al hombre. Como vamos a ver en unos minutos, a los hombres nos cuesta conectar ambos lados del cerebro de manera simultánea y por ende nos cuesta resolver problemas y comunicarnos al mismo tiempo. Y eso se debe, hermanos, a que los hombres podemos ocupar una sola mitad del cerebro a la vez. Primero resolvemos en nuestra mente y después nosotros comunicamos. Entonces, hermanas, si su esposo de buenas a primeras no le contesta, es porque probablemente su esposo aún no ha llegado en su mente a resolver tal cosa,
a la solución. Muchas veces los hombres lo que hacemos es pensar nuestra respuesta y muchas veces nos vamos a demorar en dar una respuesta, una solución. ¿Por qué? Porque nosotros, como somos lógicos, secuenciales, y vamos a ver algunas características del cerebro del hombre, nosotros queremos dar una respuesta, pero queremos dar una respuesta bien, porque cuando le damos una respuesta buena y bien a nuestra esposa, nos sentimos bien. Y eso, volvemos a lo mismo, es por diseño divino. Hay algo fisiológico, cerebral, que ocurre en nuestro cuerpo. Así que, hermana, si su esposo se demora de repente en resolver un problema, téngale paciencia. Téngale paciencia. Él va a hablar en algún momento, él va a resolver en algún momento, porque resolver al hombre le da placer a nivel cerebral. Cuando el hombre resuelve, hay algo a nivel cerebral que le da placer. Él se siente bien al atender el problema de su esposa y solucionarlo. Se siente bien resolviendo aquello. Ahora sí, hermanos, hay varios casos en que hay hombres que quieren ser, por así decirlo, eternos pensadores y no dar ninguna respuesta en ningún momento. Nunca quieren aterrizar ni dar solución a los problemas que presenta su esposa, y eso, hermanos, puede acarrear un problema, y los problemas finalmente, que es lo que van a acarrear, es un conflicto. Por ejemplo, no sé si a mí me ha pasado que a veces voy a algún lugar y en una ocasión y una esposa me comentaba, estaba su esposo igual en la mesa y dice, no, es que mi esposo, ¿ve ese cuadro que está allí? Mire, ese cuadro hace 3 años que le estoy pidiendo a mi esposo que lo cuelgue ahí en el muro. ¿Pasa o no? Muchas veces pasa. Entonces, hombres, por favor, no seamos eternos pensadores, démosle solución a los problemas de nuestras mujeres. Otra realidad, hermanos, en la resolución de problemas es que lo primero que hacen las mujeres, vimos la parte del hombre, el hombre se demora un poco, pero en algún momento va a hablar. Ahora la mujer, en la resolución de problemas, lo primero que hace cuando enfrenta una dificultad o cualquier otra cosa es que busca a alguien para poder conversar. ¿Sí o no? Busca a alguien para poder, por así decirlo, echar afuera. Cuando una mujer enfrenta un problema, conversar, hermanos, con alguien, aun si conversar con la otra persona no resuelve su problema, le ayuda a la mujer a sentirse mejor cuando habla. Y esa disposición biológica de querer hablar se debe, hermanos, a que cuando comunica, cuando ella habla, hay algo que se produce a nivel cerebral, y es que hay una elevación de la dopamina, que es la hormona del placer, y de la oxitocina, que tiene que ver con la conexión, con lo relacional y con la confianza. De modo que cuando ellas se comunican con otros, a la mujer le produce placer. Se siente bien hablando la mujer. Y eso las hace entonces sentirse mejor, aunque nada haya cambiado el problema, aunque el problema siga allí, pero ellas se sienten mejor. ¿Por qué? Porque en cierta manera echaron para afuera. ¿Cómo se dice, cierto? Se desahogaron. Ahora, hermanos, hay más diferencias, algunas otras diferencias. Por ejemplo, los hombres disfrutan más la estructura. Los hombres disfrutamos más el orden, la lógica, lo regulado, la organización. Y los hombres siempre, hermanos, siempre los hombres estamos en modo exclusivo. Como que exclusivo, si estamos atendiendo el teléfono, nos enfocamos solamente en eso y muchas veces nos desconectamos del mundo entero. O si estamos leyendo o si estamos haciendo cualquier cosa, hacemos una sola cosa a la vez. Y eso, hermanos, volvemos a lo mismo, es por diseño divino, así nos creó el Señor. Así nos creó el Señor. Estamos siempre en un modo exclusivo o monofuncional. Estamos en un solo canal a la vez. Y es por eso que las mujeres, muchas veces nos señalan de que los hombres sirven solamente para hacer una cosa bien a la vez. Eso suele ocurrir. En cambio, la mujer si el hombre es lógico, la mujer es menos lógica, pero la mujer es mucho más emocional. Y con eso no quiero decir, y no es que lo emocional sea o esté en un nivel inferior al hombre, para nada.
No es que la mujer no pueda pensar de manera lógica, ella sí lo puede hacer. Pero el tema, hermanos, es que en sus reacciones ante distintas circunstancias en sus conversaciones, ellas tienden a ser conforme a sus emociones más que en su lógica. Y ellas siempre, hermanos, siempre están en modo inclusivo. Ellas siempre quieren incluir algo más a su agenda. Ellas siempre quieren incluir algo más a las tareas que ellas están haciendo. Si ellas están trabajando, ellas están, por ejemplo, pendientes del trabajo, pendientes de su esposo, de sus hijos, del orden de la casa, de sus amigas, incluso hasta del animalito. Y lo pueden hacer, pueden estar pendientes de todo eso, de lo que va a cocinar o de lo que tiene incluso que hacer mañana. Pero la mujer puede hacer eso, ¿por qué? Porque Dios la diseñó en cierta manera fisiológicamente con ciertas características que la hacen ser así. Y muchas veces, hermanos, pasa que la esposa, como les decía, siempre quiere estar haciendo algo más, mientras el esposo, por ejemplo, le habla. Y el esposo muchas veces no comprende, pero ¿cómo ella está haciendo esto? Está, por ejemplo, lavando los platos y quiere estar conversando con el esposo. Y eso, en la lógica del hombre, es como que, pero ¿y cómo puede estar? No, es que no me está poniendo atención. Es lo que dice el hombre. Pero el hombre no comprende que la mujer puede hacer eso. Y eso es importante, y estas cosas vamos a ver que son importantes. El saber cómo funciona el cerebro de mi esposa y las mujeres cómo funciona el cerebro de su esposo para que podamos comprendernos mutuamente y para que podamos comunicarnos de mejor manera. Entonces, en la estructura lógica del hombre no puede ser concebido que su esposa, por ejemplo, esté lavando los platos y que también le esté escuchando o atendiendo a la voz de su esposo cuando le habla. El hombre siempre tiende como a ofenderse. Y eso, hermanos, en la experiencia mía, a mí me pasaba a veces que mi esposa, después de almorzar, ella se disponía a hacer otra cosa y pasaba de que ella estaba haciendo y iba al lavaplatos, por ejemplo, y me decía, no, pero convérsame nomás. Y yo decía, pero ¿cómo me va a conversar? Y muchas veces yo me sentía como, en cierta manera, como irrespetado, porque no me estaba poniendo atención. Pero, hermanos, hasta que me di cuenta que en realidad el cerebro de la mujer puede hacer eso. Puede estar atendiendo la conversación y haciendo otra cosa. Pero ahora lo que hago, bueno, ya no me ofendo como me ofendía antes, pero lo que sí hago, yo le digo, bueno, no, amor, termina de lavar los platos y después hablamos. ¿Por qué? Porque muchas veces yo como les decía, yo tendía a ofenderme, ahora no me ofendo, pero yo le digo, bueno, yo entiendo que tú puedas ser multifuncional, hacer muchas cosas a la vez, pero lo que quiero conversar contigo, no sé, yo le digo a mi esposa, lo que quiero conversar, yo necesito que tú tomes toda la atención porque es algo, no sé, muy importante. Entonces prefiero callar, que ella termine lo que está haciendo y después hablamos. Pero eso, si no comprendemos cómo funciona el cerebro de nuestra esposa y las mujeres de nuestros esposos, entonces muchas veces en esos casos, como me pasó a mí hace años atrás, era que yo me ofendía. O la mujer puede ofenderse cuando su esposo no le habla. Entonces es importante que podamos ver estas cosas, por así decirlo, análisis médico y también llevarlo a la luz de las Escrituras. Ahora, hermanos, observemos esta gráfica. Allí hay dos cerebros, el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. Las mitades del cerebro, sean hombre o mujer, están unidos por algo que se llama el cuerpo calloso. Y el cuerpo calloso, hermanos, es el encargado de conectar los dos hemisferios, derecho e izquierdo. Y lo interesante, hermanos, de eso es que el número de fibras que unen las dos mitades del cerebro de la mujer es casi un 40% más voluminoso y tiene mucho más fibras que conectan cada una de las mitades. Y esa realidad fisiológica explica por qué, en primer lugar, las mujeres tienen una habilidad de hacer más de una sola cosa a la vez. Y por otro lado, el hecho de que siempre ellas pueden usar ambos lados del cerebro cuando están haciendo algo. Por contraparte, allí usted ve el cerebro del hombre y allí dice que tiene una visión, ¿se alcanza a ver? Sí, visión de túnel. ¿Por qué? Porque cuando usted entra a un túnel, cuando va, por ejemplo, a
a la quinta región por allá, o a la metropolitana, y se encuentra con algunos túneles, ¿cierto? Y en el túnel, cuando uno va manejando, uno generalmente se enfoca hacia los lados, no puede mirar, entonces se enfoca hacia una sola cosa. Y así ocurre con los hombres. El cerebro del hombre, aunque es un poco más grande, el hombre tiene 100 gramos más que la mujer, y eso es algo que mi suegro siempre le decía a mi suegra: no, es que los hombres tenemos 100 gramos más. Y cuando él supo que los hombres tenían 100 gramos de más, le dijo a mi suegra, a su esposa: los hombres tenemos 100 gramos de más de cerebro. Y mi suegra le decía, o cuando, no sé, ocurría algo, se le caía un vaso o agua o algo, le decía: parece que no está ocupando sus 100 gramos de más. Entonces, el cerebro del hombre, aunque es un poco más grande, hay una menor conexión, como usted ve ahí en la imagen, hay una menor conexión entre hemisferios, y eso, ¿qué es lo que indica o explica por qué los hombres tendemos a usar una sola mitad del cerebro a la vez? No es que ocupemos una y nada más, sino que podemos enfocarnos en una cosa a la vez. Estar en un lado o estar en otro, pero no los dos al mismo tiempo. Y eso, hermanos, no es malo y no hace inferior al hombre, más bien es una capacidad que nos permite concentrarnos mucho más que nuestras esposas en lo que pensamos, en lo que hacemos y en lo que decimos. Ahora, ¿qué es lo que está localizado en cada lado o hemisferio del cerebro? Allí, el cerebro, dice allí el lado izquierdo, allí reside lo más analítico, lo más lineal, lo más explícito, lo más secuencial, lo verbal, lo más concreto, lo más racional, y siempre el lado izquierdo tiende a estar orientado hacia las metas. Allí reside aquello. En cambio, el hemisferio derecho del cerebro allí reside lo más espontáneo, lo intuitivo, lo emocional, lo no verbal, lo visual, lo artístico, y también el lado espacial. Lo visual y artístico, allí dice, es más fuerte en el lado femenino, ¿cierto? Y lo espacial, como decíamos la semana pasada, es más frecuente o es más fuerte en los hombres. ¿Se acuerdan? La semana pasada les decía yo, con mi esposa nos perdimos por ahí, y ella, según ella, estaba bien orientada, y la verdad es que no estaba muy bien orientada. Entonces, así funcionan cada mitad del cerebro, y eso, hermanos, puede dar cuenta de por qué nosotros como hombres muchas veces no podemos entender las indirectas de nuestra mujer. Y eso nuevamente a mí me pasó durante la semana. Mi esposa me comentaba y me decía: oh, ¿sabes qué, amor? Es que ¿te acuerdas de la torta de un cierto lugar que fuimos? ¿Te acuerdas? Era rica, ¿cierto? Sí, le decía yo, sabéis que era muy rica. Y me quedé ahí. Y después, como a los 5 minutos, mi esposa me dijo: parece que no entendiste, es la indirecta. Y es porque muchas veces no entendemos, somos más literales y no entendemos de buenas a primeras aquello. Entonces, ¿y por qué? Porque lo analítico, lo lineal, lo explícito, nosotros somos más explícitos como hombres. Tendemos a enfocarnos más en esas cosas. Y no entendemos, y eso está en el lado izquierdo, y nos cuesta pasar del lado izquierdo al lado derecho, que es donde está lo intuitivo. Y hermanas, si usted quiere algo, lo que puede hacer, y también, primero los hombres, esforcémonos por comprender de repente las indirectas de nuestra esposa, pero también, hermanas, entienda que muchas veces su esposo no va a entender sus indirectas, porque él no es profeta, ni hijo de profeta, ni es un vidente, no. Entonces, comprendamos también esas partes, hermanos. Recuerden, y esto con respecto a los sentimientos y a las emociones, el hombre tiene que pensar acerca de sus sentimientos antes de poder comunicarlos o compartirlos. En cambio, la mujer puede sentir, pensar y hablar al mismo tiempo. Y cuando estamos comunicándonos, por ejemplo, marido y mujer, debemos tener presente entonces estas dos cosas están ocurriendo al mismo tiempo. La mujer puede hacer todas esas cosas, pensar y hablar al mismo tiempo, pero el hombre lo que hace primero es pensar, y después de haber pensado bien, ahí él recién habla.
o eso tiende a hacer. En una conversación la esposa puede estar pensando, sintiendo, hablando, riendo o llorando, pero el hombre tiene como que pensar bien qué es lo que está sintiendo. No sé si a veces a usted ha escuchado a una esposa preguntarle a su esposo, pero amor, ¿y qué es lo que tú sientes? Y el esposo, ¿qué cree usted que responde? No sé. Porque muchas veces los esposos no saben si en realidad están tristes, enojados, frustrados, o muchas veces se siente irrespetado o con tristeza. ¿Por qué? Porque para el hombre no es fácil entender sus propias emociones y es menos fácil poder expresarlas. Entonces debemos entender aquello, hermanos. Lenguaje. Ciertas diferencias allí también en el lenguaje. El hombre usualmente expresa estatus e independencia. Por ejemplo, cuando se reúnen hombres, a los pocos minutos los hombres saben quién es abogado, quién es médico, quién es ingeniero, quién trabaja en tal lugar, quién es mecánico, etc. Ya cambian sus, por así decirlo, tarjetas de presentación. Los hombres se presentan, ¿cierto? Y presentan sus conocimientos, sus habilidades y todo eso. Pero cuando se juntan mujeres, ¿qué cree usted que es lo que pasa? ¿Lo mismo que con los hombres? A los 5, a los 10 minutos de cuando se juntan mujeres en una conversación, ya saben quién es la mamá de fulana, quién es la tía de sutana, quiénes se relacionan aquí y allá, saben la mayoría del parentesco de todos. ¿Por qué? Porque las mujeres se expresan en un lenguaje más relacional. Expresan conexión e intimidad, ellas crean puentes y relaciones. Pero los hombres tendemos más en una conversación a expresar conocimientos y habilidades, y por eso nosotros, por ejemplo, cuando nos juntamos los hombres, hablamos más ya sea de política, ya sea de datos, de porcentajes, de los futboleros, de estadísticas de fútbol, de este jugador, de cómo le fue a este otro jugador, y somos así. Y nos gusta, en medio de toda esa conversación, resolver el mundo. Y eso pasa muchas veces en las conversaciones de los hombres. A los hombres nos gusta más resolver. Y eso, hermanos, el resolver es un problema que uno tiene que aprender a manejar en el matrimonio. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que la esposa viene, por ejemplo, con un problema, hay alguna situación que ella pasó, y la tendencia del hombre, más que a escuchar, es a querer resolver el asunto. Y le damos a nuestras esposas como el arreglo o la solución a. Por ejemplo, si nuestra esposa, no sé, pasó algo, uno le dice, mira, es que lo que debiste haber hecho para evitar aquel problema era tal cosa. Y uno le da como el arreglo, la solución. Pero ¿usted cree que su esposa le estaba comentando eso para que usted la corrigiera o le dijera cuál era la solución al problema? Lo que quería su mujer o su esposa era que usted se sentara y simplemente la escuchara. Que simplemente la escuchara. Ella no quería un análisis de cómo ella enfrentó la situación. Ella se sentó y quiso hablarle para que usted la escuche. ¿Por qué? Porque la mujer, cuando mayormente se siente comprendida o que la entienden, es cuando la escuchan, aun si no se resuelve el conflicto. Pero el problema, hermanos, es que los hombres, como dice allí, somos malos escuchadores. Y es algo que como hombres debemos también mejorar y cultivar mucho. En cambio, las mujeres se expresan mejor, escuchan mejor, tienden a estimular y a apoyar a los demás mucho mejor que los hombres, porque ellas hacen del problema del otro su propio problema. Las mujeres son más empáticas que los hombres. Al comunicarse, las mujeres usan más adverbios de intensidad, ellas tienden a ser más hiperbólicas. No sé si ha pasado, las mujeres muchas veces, nuestras esposas, son como un poco exageradas con alguna situación en específico. No, es que esto, no sé, me siento morir. ¿Te estás muriendo en realidad? No. Pero eso ocurre, son más hiperbólicas, tienen un tono de exageración cuando expresan una idea o un problema, y eso es algo que muchas veces los hombres debemos saber interpretar.
Los hombres somos, allí dice, más secos, más cortantes, más simples, más literales al comunicar. ¿Cuánto hablan hombres y mujeres? Y este dato es importante. Los hombres en el día, hablan alrededor de 12.000 palabras por día. Las mujeres, el doble. De modo, hermanos, que cuando la esposa llega o el esposo llega del trabajo al hogar, frecuentemente el hombre, ¿qué es lo que cree usted que quiere llegar a hacer a la casa? Descansar, ¿cierto? El relajarse. No sé, algunos se relajan leyendo un libro, haciendo algunas otras cosas, o simplemente sentándose. ¿Por qué? Porque él durante el día ya a lo mejor ocupó esas 12.000 palabras. Pero pasa, hermanos, que la mujer recién a esa hora, cuando llega el esposo, ¿qué es lo que pasa? Ella está ocupando recién a lo mejor la mitad, o póngale 15.000 o 20.000, pero todavía le quedan 5.000 palabras por expresar. Y ahí pasa, ¿cierto? Muchas veces que la esposa, pero es que tú no me quieres, es que tú no me amas, es que tú no me escuchas. Entonces ambos debemos considerar esto. Si yo hablo menos, esforzarme por qué cosa? Por tener un balance y poder hablar un poco más. Pero de la misma manera la mujer, si habla 25.000, esfuércese y hable un poco menos. Pero ambos en cierta manera debemos ceder ante aquella realidad. Ahora, hermanos, en la comunicación también hay una gran realidad, y es que tanto para el hombre como la mujer, una misma frase no significa la misma, puede que no signifique la misma cosa. Entonces cuando, por ejemplo, una mujer le dice a su esposo, mira, necesitamos hablar. ¿El hombre de qué manera lo interpreta generalmente? Ups, hay problemas. O seguro mi esposa me va a pedir algo. Y eso pasa. Eso es lo que muchas veces creemos. Necesitamos hablar. Pero la mujer, cuando escucha necesitamos hablar del varón, ella lo que hace, ¿qué cree usted? Se pone bien. ¿Por qué? Porque ella fue diseñada en su fisiología, en su cerebro, para querer hablar. Entonces ella se siente feliz, ella expresa felicidad y ella dice, por fin vamos a hablar. Ellas resuelven los problemas ¿de qué manera? Hablando. O tienden a resolverlos de esa manera, aunque no se resuelvan, pero por lo menos se desahoga. La misma frase entonces significando cosas muy diferentes, tanto para el uno como para el otro. Entonces, habiendo dicho eso, la pregunta es, ¿qué es lo que yo estoy comunicando? ¿Por qué? Porque con las mismas palabras yo puedo comunicar indiferencia o interés. Yo puedo herir o sanar con las mismas palabras. Yo puedo destruir o edificar. Yo puedo expresar dureza o expresar ternura. O yo con las mismas palabras puedo decir mentira o puedo decir verdad. Entonces yo debo saber bien qué es lo que voy a comunicar, ya sea el esposo a su esposa o la esposa a su esposo, y cómo es que voy a comunicar lo que quiero comunicar. ¿Por qué? Porque eso va a tener un efecto ya sea positivo en nuestra esposa o esposo o un efecto negativo. Entonces debo saber qué es lo que quiero comunicar y cómo lo voy a comunicar. Ahora, algunos obstáculos en la comunicación. Algunos obstáculos, hay algunos, por ejemplo, el género, y esto ya lo hemos visto a nivel cerebral, ¿cierto? La fisiología y todo eso. El género masculino o femenino, eso es un obstáculo. También el otro obstáculo es la personalidad. Por ejemplo, hay gente que es más extrovertida y hay gente que es más introvertida. El extrovertido, como lo hemos visto en el Evangelio de Marcos, vemos, por ejemplo, a Pedro, y Pedro dijo, y Pedro señaló, y Pedro respondió a Jesús, tal cosa. Vemos a Pedro, ¿cierto? Muy extrovertido, ¿cierto? Y su hermano que era Andrés, ¿lo vemos en algún momento hablar? En el Evangelio de Marcos a Andrés no lo hemos visto hablar en ninguna ocasión, ¿cierto? Entonces, extrovertidas e introvertidas. Ahora, si yo soy introvertido, y por ejemplo yo en mi caso soy introvertido,
Los introvertidos piensan mucho y hablan poco. Y si yo soy introvertido, no puedo justificarme ante mi esposa y decirle, no, es que yo soy introvertido y los demás o mi esposa tiene que entenderme. O los demás en la iglesia, en cualquier lugar, tienen que entenderme. No. Yo como introvertido tengo que aprender a comunicarme frente a los demás. Tengo que esforzarme y poder ser intencional, sobre todo en mi relación matrimonial, en poder expresar mis opiniones, mis sentimientos, mis convicciones, mis necesidades. ¿Por qué? Porque cuando yo comunico y cuando comunico bien, es cuando mayor probabilidad hay de que el otro entienda y pueda atender efectivamente a lo que yo estoy comunicando. Y eso no quiere decir que yo me tenga que volver extrovertido o que sea malo ser introvertido, no. Nuestro balance generalmente y siempre es Cristo, ¿cierto? Él no era ni extrovertido ni introvertido, pero si yo soy introvertido, si mi balance es Cristo, entonces yo como una persona extrovertida está, por ejemplo, en este lugar. Aquí y puede que algunas más extrovertidas y otras menos extrovertidas, pero son extrovertidas y a lo mejor van a morir de esa manera. De la misma manera, los que son introvertidos están a lo mejor en este otro lado y hay algunos más o menos introvertidos. Pero yo tengo que esforzarme siendo extrovertido o introvertido, ¿para qué? Para acercarme al balance que es Cristo. Y esforzarme si yo soy introvertido por expresar y comunicarme bien, pero también los extrovertidos algunas veces bajar sus revoluciones, por así decirlo, y también poder expresarse de mejor manera. Porque muchas veces los extrovertidos, ¿qué pasa con ellos? Lanzan, pero muchas veces sin pensar. Y a veces pasa que nuestras esposas lanzan cosas y después las cosas, cuando uno comunica, se olvida, ¿o no? Cuando uno hiere a alguien, generalmente los hombres o las mujeres no olvidamos. Nos cuesta olvidar. Perdonamos, pero la tenemos aquí. Y es por eso que pasa, hermanos, que nuestras mujeres muchas veces no se ponen histriónicas, sino que se ponen históricas. No sé si ha pasado. Si le ha pasado. A veces, no sé, estamos por ahí, hay algún conflicto y ocurre que la esposa sacó algo de hace como 5 años atrás. Y eso ocurre. ¿Por qué? Porque la mujer se enfoca más en la persona y no en el problema, en cambio el hombre se enfoca más en el problema y no ataca a la persona. Y eso también lo vamos a ver ahora al último. Hay también otros obstáculos como el trasfondo familiar, sano o disfuncional, independencia en vez de interdependencia. Cuando, por ejemplo, hay algunas decisiones importantes en el hogar, ¿qué es lo que ocurre? Que el hombre, y generalmente a los hombres nos pasa que resolvemos algo, decidimos algo y después le comunicamos a nuestra esposa. Y es como que muchas veces los hombres nos arrancamos con los tarros, como se dice, en decisiones importantes sin haber consultado antes a nuestras esposas, aunque a las mujeres también les suele ocurrir eso. Otro obstáculo, la televisión, los celulares, las redes sociales, son obstáculos también para comunicarnos. Los hijos. ¿Por qué los hijos? Los hijos no son un problema, sino que cuando llegan los hijos es cuando ocurre el problema. ¿Por qué? Porque podemos haber tenido antes de los hijos una muy buena comunicación con mi esposa, pero después que llegan los hijos, y sobre todo las esposas tienden a centrarse más en los hijos y tienden no a cultivar o a seguir cultivando una relación comunicacional con su esposa. Entonces debemos también atender a aquello, proveer un ambiente comunicacional, ya sea con mi esposa o con mi esposo, aun cuando lleguen los hijos. Y muchas veces no comunicamos correctamente por un temor también a la reacción del otro. Tememos a cómo va a reaccionar la otra persona. Componentes de la comunicación, y aquí va lo que le decía en un comienzo. El contenido de lo que comunicamos es solamente un 7%. Lo que yo hablo, el tono de voz, cómo yo comunico aquello, un 38%, y la comunicación no verbal, el que yo, no sé, me cruce de brazos, me cruce de piernas, o hago a cualquiera de mano, cualquier cosa, 55%. Ahora, ¿cómo ocurre la comunicación? La comunicación ocurre de esta manera. Lo que tengo que decir, que es el mensaje que quiero transmitir, lo que realmente dije,
que es lo que expresé yo con palabras, lo que el otro oyó, las palabras literales que él escuchó, y por último, lo que el otro interpretó al oír. Y lo que el otro interpretó al oír no necesariamente es lo que yo quise a lo mejor transmitir en un comienzo. Y aquí, hermanos, nos damos cuenta que la comunicación realmente es compleja. ¿Por qué? Porque implica por parte del emisor no tan solo pensar y hablar, sino que además por parte del receptor escuchar e interpretar. Entonces, por eso la comunicación y la comunicación en el matrimonio muchas veces es compleja. Por lo tanto, hermanos, ante esa realidad, ya que la comunicación es compleja, nosotros tenemos un deber como esposos y esposas a cuidar la comunicación. Eso es un deber. Cuidar la comunicación primero conmigo mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros conversamos con nosotros mismos e interpretamos cosas que dijo mi esposa y que realmente no eran como yo pensé que ella lo había dicho. Entonces, es como una autoconversación. Rápidamente interpretamos cosas que probablemente nunca nos quisieron decir. Por ejemplo, mi esposa me dijo esto y aquello, y cuando ella me dijo esto es porque en realidad ya no me respeta. O la mujer, por ejemplo, puede decir, no, es que mi esposo me dijo esto o no me dijo nada. Y la mujer muchas veces interpreta, es que si me dijo esto o no me dijo nada, es porque ya no me ama. Interpretamos cosas, ¿por qué? Porque hablamos con nosotros mismos, una autoconversación, y debemos cuidar ello, pero también cuidar la comunicación con los demás. Y eso implica, hermanos, entre varias cosas, lo siguiente. Y hay algunas recomendaciones para una buena comunicación. En primer lugar, nosotros debemos pensar antes de hablar. Y eso le cuesta menos a los hombres que a las mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer piensa, habla y hace al mismo tiempo, muchas veces. En cambio, el hombre primero piensa y después expresa. Vea lo que dice Proverbios 12:18. Hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Entonces, hermanos, pensemos antes de hablar o de actuar, reflexionemos. Yo debo saber que mis palabras, en cierta manera, van a tener un efecto positivo o un efecto negativo en la vida de mi esposa y, por ende, en mi matrimonio. Diga siempre la verdad. Por ejemplo, si hay un área en que su esposa está siendo negligente o siendo deficiente y usted como esposo necesita decirle lo que está ocurriendo a su esposa, yo debo tener en cuenta por lo menos estas tres cosas. Yo necesito decir la verdad y yo necesito decir la verdad. Si quiero tener un matrimonio sano y que tenga una buena comunicación, yo necesito decir la verdad. Pero yo no tan solo necesito decir la verdad, sino que yo además debo decir la verdad, que es algo muy distinto. Y debo decir la verdad, sobre todo los creyentes. ¿Por qué? Porque somos llamados a decir siempre la verdad. Es un mandato divino. Pero además de eso, no debemos quedarnos con decir solamente decir la verdad, sino que decir la verdad en amor. Y eso muchas veces nos cuesta. Decir la verdad en amor. ¿Qué dice Pablo en Efesios 4:15? Hablando la verdad en amor. Y la verdad, hermanos, a veces puede doler. Pero la verdad, aunque duela, la verdad siempre va a edificar. La mentira, por su contraparte, nunca va a edificar. Y por lo tanto, si yo quiero edificar a mi esposa o la esposa a su esposo, ¿qué es lo que debe hacer? Comunicar la verdad. Hablar verdad con ella. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo verdad, hermanos, y esto es muy importante, lo que yo hago es identificarme con la luz. Cuando yo hablo la verdad, yo me identifico con Dios. Pero cuando yo hablo mentira, yo me identifico automáticamente con Satanás. Y es como que en la mentira, cuando yo miento, y aunque usted diga, no, es que esta es una mentira piadosa para que mi esposo no se enoje o para que mi esposa no se sienta mal, ¿no? Porque cuando usted miente, lo que hace, hermano, lo que hace es ponerse del lado de Satanás y decirle a Satanás, Satanás, ayúdame con esta mentira.
Porque usted cree que si le dice al Señor, Señor, Dios, ayúdame con esta mentira, ¿Dios le va a ayudar? No, porque usted no se está poniendo del lado de la luz, usted se está poniendo del lado de las tinieblas mismas. Y eso es para todo orden de cosas y principalmente con respecto a nuestra relación matrimonial. Por lo tanto, digamos, hermanos, siempre la verdad, aunque la verdad duela, pero la verdad siempre va a edificar a la otra persona. Ahora, no tan solo yo puedo y tengo que decir la verdad, no tan solo tengo que hablar verdad, sino que yo tengo que hablar la verdad en amor, pero también antes de hacerlo, debo saber que tengo que orar al Señor. Tengo que mostrar una total dependencia del Señor y de su Espíritu para que Él me dé la sabiduría. ¿Para qué? Para que yo le comunique la verdad a mi esposa. Si ella está deficiente o si mi esposo está deficiente y quiero comunicarle verdad, entonces yo debo depender del Espíritu del Señor. Porque yo puedo tener, hermano, muy clara la verdad en mi mente, que eso es conocimiento, pero no tener la sabiduría para poder comunicar la verdad a la otra persona de una manera que edifique a la otra persona y que no solamente edifique a la otra persona, sino que además honre a Cristo con esto. Evite también, y esta es otra recomendación, evite las contiendas. Recuerde, hermanos, que el cristiano no es una persona contenciosa, ¿o sí? Y el primer lugar, hermanos, para poder llevar a cabo ese ejercicio es en el hogar junto a su esposa o su esposa. ¿Qué dice Proverbios 13:10? Por la soberbia solo viene, ¿qué cosa? La contienda, mas con los que reciben consejos está la sabiduría. Y Santiago 4, en los primeros 3 versículos, ¿qué nos señalan? ¿De dónde vienen los pleitos y los conflictos? De nuestras propias pasiones. Vienen de nuestro propio corazón, de modo que los conflictos nacen en la otra persona. ¿Nacen dónde? En mí mismo. No nacen producto de lo que el otro me dijo, hizo o no hizo. Nacen en nuestro propio corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces evitemos las peleas, evitemos los conflictos. Cuando hay un conflicto, hermanos, lo que pasa, imagínese una pasta de diente. ¿Qué pasa con una pasta de diente cuando usted la aprieta? Sale el contenido que hay dentro. Y en un conflicto, lo que sucede, hermanos, allí, es que si mi esposa me dijo algo, lo que hizo mi esposa fue en cierta manera apretarme. Pero el contenido que salió de mí es de ella, es mío. Salió de dentro mío. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Evite también las críticas. Y eso es lo que decía al comienzo. Muchas veces la mujer tiende a criticar a la persona y no al problema. Por ejemplo, cuando sucede mucho, y eso, por ejemplo, cuando el hombre cocina, la mujer generalmente le dice al esposo, es que tú tienes que aprender a cocinar. O a lo mejor más sutil. No, es que mi esposo no tiene dedos para el piano. O manos para la cocina, mejor dicho. Pero ataca ¿a qué cosa? A la persona. En cambio, los hombres, cuando nuestra esposa, no sé, le queda la comida sin sal, uno tiende a comentar y a decir, no, es que quedó sin sal la comida. Pero nunca hace una opinión con respecto a su esposa. No es que tú eres mal cocinera, no. Y eso tiende a suceder. Pero ¿qué dice Efesios 4, 29 y 30? No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. Algunas traducciones también hablan de unas palabras ociosas, sino solo la que sea buena. ¿Para qué cosa? Para la edificación según la necesidad del momento. ¿Para qué? Porque con mis palabras yo tengo que impartir gracia a los que escuchan. Yo tengo que impartir gracia a mi esposa que me está escuchando. Evite también el sarcasmo. Proverbios 26, 18 y 19. Como el enloquecido que lanza teas encendidas, flechas y muerte, así es el hombre que engaña a su prójimo y dice, ¿acaso estaba yo bromeando? Hermanos, el sarcasmo es totalmente ofensivo. El sarcasmo es totalmente hiriente
y destructivo. Es venenoso. Escuchar es muy importante. Ya solamente quedan 2 láminas y terminamos. Escuchar es muy importante. No tan solo hablar es importante, sino que además escuchar es súper importante. Por lo tanto, cuando escuchemos, no seamos defensivos en actitud o en palabras. Proverbios 18:13 dice: el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Y pasa muchas veces que nuestra esposa nos está hablando y uno dentro y en su mente ya está pensando en la respuesta. Y muchas veces cuando ocurre eso, como los hombres podemos hacer una sola cosa a la vez, ¿qué pasa? Desatendemos la opinión de nuestra esposa. Entonces, cuidado con eso. No concluya antes de tener toda la información. No construya su respuesta mientras usted escucha. No trate de escuchar y hacer otra cosa al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque eso comunica poco interés. Y pregunte para clarificar. Si su esposa le dice tal cosa, usted le dice: amor, cuando tú me dijiste eso, ¿qué me estabas comunicando con eso? Es importante también eso, y con esto termino, hermanos. Recuerde, maridos, su esposa se siente amada cuando es, ¿qué cosa? Cuando es escuchada. Una de las maneras en que su esposa se siente amada es cuando es escuchada, aun cuando no resuelva el dilema. Por lo tanto, pregunta: ¿qué es lo que hace un esposo que quiere honrar al Señor y atender las necesidades de su esposa? Escucharla. Escucharla. Se esfuerza en escuchar y en ser más empático con la expresión de las emociones de su esposa. ¿Por qué? Porque Dios la diseñó de esa manera y por lo tanto debo amarla de esa misma manera. Y por último, esposas. Atenta, esposas. Su esposo se siente amado principalmente cuando es respetado por su esposa. Entonces, y esto es por diseño divino, y es por eso que el Señor dice allí en Efesios 5:33, y esto es la recomendación final que le hace el Señor a los esposos y esposas. Cada uno de ustedes, esposos, ame a su mujer como a sí mismo. Y a la esposa, ¿qué le dice? ¿Ame a su esposo como a sí mismo? ¿Qué le dice? La mujer respete a su marido. ¿Por qué? Porque el respeto para el esposo implica amor. Y es por eso que Dios dice en su palabra aquello. Entonces, si su esposo se siente amado a través del respeto, de que usted lo respeta, ¿qué es lo que hace una esposa que pretende agradar al Señor y también agradar a su esposo? Va a respetar a su marido. Se esfuerza por entender que él le cuesta expresar sus emociones y le da tiempo para pensar, para reflexionar antes de hablar y poder recibir una respuesta. Entonces, hermanos, con esto vimos estas cosas estos aspectos con respecto a matrimonio y familia. Y ya con esto creo que terminamos, si no me equivoco, el área ya del matrimonio, y vamos a pasar ya desde la próxima, lo más probable, al área de la paternidad. ¿Oramos al Señor y terminamos?